de adoración. Espero que todos hayan pasado un feliz día de acción de gracias. Todos los visitantes aquí esta mañana. Mi nombre es McFarlane y soy asistente de pastor aquí. Quiero que vayan conmigo a Mateos capítulo 1. Vamos a estar leyendo versículos del 1 al 17 esta mañana. Vamos a comenzar una nueva serie para el tiempo de Adviento. La serie se llama El Cristo de los Profetas. Y vamos a estar mirando el libro de Mateo, el cual habla de cómo el nacimiento de Jesucristo cumplió las profecías de muchos de los profetas. Porque muchos de los judíos estaban esperando el Mesías y la profecía el advenimiento del Mesías se cumplió cuando nació Jesucristo. Voy a leer esta lista de nombres y aquí hay muchos nombres en este capítulo que ustedes no van a conocer. Pero van a haber nombres que ustedes van a reconocer y mientras ustedes oyen estos nombres están en la lista de la genealogía de Jesucristo. Pongámonos de pie para leer la palabra de Dios, Mateos 1 del 1 al 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tetamar, a Fares y a Sara, Fares a Esrón y Esrón a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Pueden tomar asiento y tomar unos minutos para contemplar en la palabra de Dios que ha sido leída y hacerse una pregunta: ¿por qué estos nombres son importantes?
Aquí está el sermón, el título del sermón, pero no es solo una lista de nombres aquí atrás, pero esto sí parece solamente una lista de nombres. Terminamos la serie de Colosenses con una lista de nombres y comenzamos la serie de Adviento con una lista de nombres, pero no vamos a disculparnos por esto, porque hay poder en la palabra de Dios, incluso en la genealogía. Un pastor conocido, R.C. Sproul, contó una vez la historia de una misionera que trabajaba como traductora de la Biblia. Trabajó con una tribu que no tenía mucha información del mundo, no tenía mucha tecnología. Y ella trabajó con esta tribu durante más de 10 años. Y ellos nunca tuvieron el evangelio en su propio idioma. Ni siquiera tenían un idioma escrito. Toda la comunicación era en forma oral. Y ella trabajaba para una organización de misiones y la misionera tuvo que aprender el idioma de ellos oral, luego ponerlo por escrito y luego enseñarle a la tribu a leer y escribir su propio idioma para que ellos pudieran aprender la Biblia. Entonces, finalmente pudo comenzar a traducir la Biblia al idioma de ellos. Estos proyectos de traducciones de la Biblia comienzan a veces con ciertos capítulos o ciertos libros de la Biblia. Entonces ella finalmente comenzó a traducir la Biblia a su idioma con el libro de Mateos. Para acelerar el proceso se saltó la genealogía y comenzó con el versículo 18, el nacimiento de Jesús. Entonces envió su trabajo para que lo imprimieran y esperó meses a que lo devolvieran estas nuevas copias del libro de Mateo. Y para que ellos tuvieran una parte del evangelio en sus manos. Cuando llegaron, la tribu lo leyó, pero no les interesó ni se conmovieron. Imagínense después de 10 años de trabajo y a la gente ni siquiera le importó. Pero cuando ella llegó a la segunda edición, trabajando en la Biblia, llegó a la segunda edición, esta vez incluyó la genealogía. El rey de la tribu la leyó y llamó a esta mujer y él dijo, ¿qué es esto? Refiriéndose a la lista de nombres. Ella dijo, es la genealogía de Jesús. Y el rey le dijo, ¿quieres decir que este Jesús realmente existió? Durante todo este tiempo, durante 10 años, pensé que solo nos estabas contando una historia sobre una criatura mística. Cuando el rey se dio cuenta de que Jesús realmente existió en la historia, que el mismo Dios que creó el universo se convirtió en un bebé humano en el espacio y el tiempo, no pasó mucho tiempo antes de que este rey viniera a Cristo y muchos otros en su tribu también vinieran a Cristo. Desde la genealogía, Jesucristo y Dios conmovieron el corazón de este pueblo.
no es solo una lista de nombres. Mateo comienza su evangelio al pueblo judío con una genealogía para dejarles saber al pueblo judío que esta genealogía habría comunicado claramente tres cosas sobre Jesús. Lo primero es esto, que Jesús es el Rey. Es una genealogía real. Y vemos en el primer versículo que Jesús es el hijo de David, un descendiente de David. Él está diciendo que Jesús es el descendiente del rey David. En el Antiguo Testamento, David fue el rey elegido por Dios sobre Israel. Dios hizo un pacto con David, uno para que su reino durara para siempre. En nuestra lectura de Adviento esta mañana de Isaías 9, este hijo fue prometido que reinaría desde el trono de David para siempre. Este pacto se hizo alrededor del año 1000 antes de Cristo y David fue un gran rey, pero cometió algunos errores importantes. Y después de David vinieron algunos buenos reyes, pero sobre todos malos reyes. Y hubo una gran guerra civil y un reino dividido y ataques de enemigos externos. Y en su punto más bajo, el exilio. Y el versículo 12 nos habla de una deportación a Babilonia. Y eventualmente el pueblo de Israel fueron exiliados de su propio país. Eventualmente el pueblo se le dio permiso para regresar a Israel, pero nunca fue lo mismo como en el tiempo del rey David. Ellos nunca tuvieron el pueblo de Israel nunca tuvo su propia independencia. Entonces todavía están bajo el dominio de Persia, luego de Grecia y luego de Roma. Entonces pasan aproximadamente 1000 años y al principio del Evangelio de Mateo, el pueblo de Dios sigue esperando el rey prometido de David, esperando este Mesías. Tal vez están ellos pensando, ¿habrá olvidado Dios su promesa? ¿Ha cambiado Dios de opinión debido a nuestro pecado y nuestra rebelión? Entonces Mateo les está recordando que Dios siempre cumple sus promesas. Mateo le está comunicando a su audiencia y a nosotros que Dios está cumpliendo su promesa porque Jesús es el rey prometido de la línea de David. En el versículo 17, Mateo divide su genealogía en 3 secciones de 14 años. 14 generaciones. Perdón. ¿Por qué 14? Porque esto es importante, este número. En la práctica judía de la gematría, cada letra tiene un valor numérico. El 14 es el número de David. Y David es el 14º nombre de esta lista. Si ves 23, tal vez piensas Michael Jordan. Si ves 14, se supone que debes pensar en David.
Y esto significa que Jesucristo es el Mesías prometido de David. Mateo está dejando saber muy claro con palabras y con números que Jesús es el rey prometido. ¿No te duele el corazón por un rey que merece ser seguido? ¿No te quejas en cada ciclo electoral porque realmente no confías en los candidatos? ¿No estás cansado de ver la injusticia? Nuestros corazones anhelan un rey que nos pueda defender. Y Jesús es ese rey. Anhelamos a alguien que nos proteja, alguien a quien valga la pena seguir. Jesús es ese rey. Él está sobre todas las naciones. No solo es el rey de Israel, Él es el rey del mundo entero. Y vemos esto en el versículo 1, porque Él es la descendencia prometida del hijo de Abraham. Y Abraham siempre ha tenido un enfoque mundial atribuido a él. Abraham vivió alrededor del año 2000 antes de Cristo, 1000 años antes de David. Al principio de su caminata con Dios, Dios habló a Abraham y le dijo a Abraham que tenía que salir de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre, y tenía que ir a la tierra que Dios le habría mostrado y prometido. Y que le dice a Abraham: haré de ti una nación grande, te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, étnicamente, el pueblo judío proviene de la sangre de Abraham, pero el plan de Dios siempre ha sido más grande que el Israel étnico. Siempre ha sido un plan mundial, porque Él dice: en ti serán bendecidas todas las naciones. Por eso en esta genealogía del Mesías judío vemos tanto a los judíos como a los gentiles. Mujeres gentiles, de hecho, como Tamar, Rahab y Ruth. ¿Escuchaste cuando leí de Génesis 12 que junto a la promesa había un mandato? Y ese mandato era ir. Abraham tenía que ir, dejar su tierra natal e ir a donde Dios lo estaba llamando. Así que no debería sorprendernos que al final del Evangelio de Mateo, Jesús, la descendencia prometida de Abraham, también nos diga: vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo nos está dando a entender que el pacto de Dios con Abraham prepara el escenario para la gran comisión. Y nos promete que la gran comisión tendrá éxito. Jesús nos promete que estará con nosotros. Y esto es difícil de creer cuando miramos el estado de este mundo. Es difícil cuando miramos todas estas noticias negativas. Pero cuando miramos la gran esquema de
la historia y todo lo que ha pasado. Es increíble todo lo que ha pasado a través de esta gran comisión. Quiero compartir con ustedes algunas estadísticas que Lance compartió con nuestra clase de la escuela dominical. También puedes encontrarlas en Wycliffe Bible Translators. Antes del siglo Antes del siglo XVIII, menos de 20% de la población mundial tenía alguna porción de la Biblia en su idioma. Al finales del siglo XVIII, 30-40% de la población mundial tenía una Biblia. Y al finales del siglo XX, 80-90% de la población tenían Biblias. Esto es algo increíble. El informe del 2025, más del 99% de la población mundial tiene al menos una parte de la Biblia traducida a su idioma. Todavía queda mucho trabajo por hacer, pero Jesús reina y gobernará sobre todas las naciones. Por eso cantamos cada Navidad alegría al mundo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué parte jugamos nosotros en este gran esquema? Así que nuestro primer punto es que Jesús es un rey. Nuestro segundo punto es que Él está sobre todas las naciones. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el objetivo de Jesús? ¿Qué vino a hacer? Él vino a salvarnos. Esto nos lleva a nuestro tercer punto. Él ha venido para salvar a todo tipo de personas. Él es un rey sobre todas las naciones para salvar a todo tipo de personas. El versículo 1 de Mateos nos dice que su nombre es Jesús, que significa Yahvé salva, y ha venido a salvar al tipo de personas que están en esta lista. Aquí es donde la genealogía se vuelve realmente divertida, cuando te das cuenta que la mezcla de personas que están en ella, Él salva, Jehová salva. Y esto significa el nombre de Jesús, Yahweh salva. Y Él ha venido a salvar todo tipo de persona. Como hemos mencionado, esta lista contiene judíos y gentiles, hombres y mujeres. Esto era inusual que las mujeres fueran incluidas en las genealogías. Pero esto lo hizo Mateo intencionalmente. Es una lista diversa. Pero lo más importante es que esta lista está llena de pecadores y nombres de personas que no los encontramos en ninguna otra parte de la Biblia, como el nombre de Zorobabel. Todas estas personas vivieron y tuvieron hijos. Él vino a salvar personas de alta clase y de baja clase, hombres y mujeres. Es una lista diversa. Pero lo que tiene esta lista en común es que todos son pecadores. Es una lista de pecadores que necesitan un Salvador. Les voy a dar un
ejemplo pequeño. David cometió adulterio y asesinato. Jacob era un mentiroso crónico y un tramposo. Tamar, no quiero ni decir en voz alta lo que hizo Tamar. Rahab era una prostituta y el rey Salomón tuvo 700 esposas y adoró a ídolos. El rey Joram mató a sus propios hermanos y trajo a la adoración a Baal a Israel. Los reyes Acaz y Manasés quemaron a sus propios hijos vivos como un acto de adoración a los ídolos. Esto es solo una muestra de las clases de nombres que están en esta lista, de los pecadores que están aquí en esta lista. ¿Por qué? ¿Por qué está esta lista llena de pecadores? Porque Jesús vino a salvar a los pecadores, a este tipo de personas que están en esta lista. No nos podemos olvidar que aún Abraham era pagano y adoraba a otros dioses antes de que Dios lo llamara. Y mientras Mateo escribía esta genealogía, como judío, apuesto a que esta lista de pecadores era especial para él. Porque cuando Mateo escribe esta historia, en ellos se veía a sí mismo. Mateo era un recaudador de impuestos, una profesión corrupta de robo en su época. Para un judío, trabajar como recaudador de impuestos era visto como un traidor. Estaban trabajando en la oficina de impuestos cuando él estaba trabajando en la oficina de impuestos cuando Jesús le dice, ven y sígueme. Jesús lo encuentra durante el día en la oficina mientras él está trabajando. Y le dice, ven y sígueme. Si seguimos leyendo la historia, después de que Jesús llama a Mateo desde la oficina de impuestos, los evangelios nos dicen que Mateo organizó un banquete para Jesús en su propia casa e invitó a un grupo de otros recaudadores de impuestos a comer con Jesús. Pero los fariseos se burlaron de esto y le dijeron a Jesús, ¿por qué comes con los publicanos y pecadores? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús vino a salvar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando Mateo está escribiendo estos nombres de estas personas y recordando todo lo que ellos han hecho, él se está mirando en su propio espejo. Jesús vino a salvar a todo tipo de personas, judíos y gentiles, hombres y mujeres, adoradores de ídolos, prostitutas, adúlteros y asesinos. ¿Alguna vez te has sentido avergonzado por tu familia? Tal vez ahora, durante la temporada de Acción de Gracia, has visto tu familia y tal vez sentiste vergüenza. O tal vez avergonzado por tu ascendencia o algo que hiciste. Jesús no. Su linaje está lleno de disfunción, pero Él lo reconoce.
Él proviene de un linaje disfuncional para salvar a personas disfuncionales como nosotros. Nosotros no podemos superar el pecado en esta lista de personas. No lo trates, no puedes. No podemos superar la gracia de Dios. Porque Jesús pagó el precio supremo en la cruz. Por esto el Evangelio es tan bueno. Cualquiera que se arrepienta y cree en Jesús no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Jesús vino a salvar a alguien como tú. Este pasaje es mucho más que una lista de nombres, es una lista de pecadores como nosotros que necesitan un Salvador. Y su nombre es Jesús. Dios usó este montón de personas disfuncionales para traer al Salvador. Y Él usa este montón de personas disfuncionales en la iglesia para traer otros a la salvación. Si hoy no conoces a Jesús, oro que ustedes vengan y conozcan a Jesús y entreguen su vida. Él es un Salvador y su nombre es Jesús. Oremos. Dios, pienso en todo lo que has hecho a través de la historia para traer a Jesús aquí. Y todo lo que haces en el momento presente para traernos salvación. Cuán grande es tu gracia y cuán perfecto es tu tiempo. Dios, habemos gente que estamos esperando y anhelando tu reino. En este tiempo de Adviento, danos la oportunidad para venir a ti. Amén.